Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Amaldi Ramírez y estos son los 9 pasos del hombre para ser perfecto. Sean bienvenidos a este canal de bendición, este canal que te estará informando acerca de los nuevos descubrimientos que se han hecho en la palabra de Dios y que por diferentes circunstancias el hombre no los ha podido percibir, aunque han habido muchos iluminados a través de los tiempos, pero el Señor ha querido que se vayan revelando hasta este momento. Así que vamos a hacer la oración del Padre Nuestro y póngale atención al Padre Nuestro, porque de ahí depende cómo es que está estructurada la palabra de Dios, y póngale atención. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su santo nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad como en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy, y perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación, y líbranos de todo mal, porque suyo es el poder, la gloria y el reino, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Damos gracias, Padre, por permitirnos llevar este mensaje a las personas en todo el mundo, que este mensaje llegue desde Centroamérica a América del Norte, América del Sur, África, Europa, Asia y Oceanía. Que esta palabra llegue para que nos liberemos de toda situación que nos ha tenido engañados a través de los tiempos. Decía nuestro Señor Jesucristo en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía nuestro Señor a sus contemporáneos en ese momento. Pero para ellos era bien chocante que se les hablara de la vida eterna, porque no tenían la suficiente amplitud en sus conciencias, en su conocimiento, para decir de que el vivir de esa forma se podría alcanzar la vida eterna. Si en las Escrituras muy pocas veces, incluso en los Salmos, se habla de la vida eterna, y en otros versículos. Entonces, ¿cuál era el reto? ¿Dónde había leído esto nuestro Señor Jesucristo? Y a nosotros en este tiempo nos parece fácil, porque en el Nuevo Testamento bien claro lo dicen los apóstoles, pero para la gente de esa época y a muchos de nosotros nos cuesta encontrar en realidad qué es la vida eterna en el Antiguo Testamento. No me dejarás mentir, será el Espíritu Santo que te guíe, que te amplíe, ¿verdad? Y te pongas a escudriñar la palabra, conforme vayamos descubriendo muchas cosas que nos han tenido atados, que nos han tenido a nosotros equivocados, y es allí donde hay un defecto en la formación interna del ser humano, porque dejarás de ser religioso, dejarás de ser fanático en decir: si ya crees en Dios, ya lo tenés todo. No, hay un camino en el cual tenemos que seguir, y este es, ¿verdad?, de acuerdo a los números que están a la par del texto, de los números, conforme el orden que se han escrito los libros, los capítulos y los textos. Esos números no se han puesto antojadizamente. No te pierdas este canal de bendición, porque aquí estaremos aclarando cómo es que han perdurado esos números, esos textos en ese orden, y cómo se debía, a qué se debe que hasta este momento tengan ese orden. No han sido producto de la casualidad. Alguien, al momento de transliterar, de traducir la palabra de Dios, así ha querido que perdure, ¿verdad?, ese conocimiento, para que en este momento de certidumbre la palabra de Dios nos pueda servir de consuelo, ¿verdad? Porque van surgiendo muchas ideas, muchas ideologías que al ser humano lo van alejando de Dios, y lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Él, ¿verdad? Y que tengamos un camino establecido, un camino que lo podamos desarrollar en orden, porque el ser humano tiene que despertar en inteligencia, en conocimiento, en conciencia, para ser una mejor persona. No es posible
que sigamos de fanáticos, no es posible que sigamos nosotros haciendo de manera antojadiza las cosas. El Señor nos ha dejado un camino bien establecido, pero no se ha querido descubrir. ¿Por qué? Porque hay muchos dogmas, hay muchas ideas que también dominan en las religiones, dominan en las denominaciones, y es allí donde no nos deja crecer espiritualmente. Así que, como para ir entrando en lo que es el contenido, en lo que es en sí el tema de este canal, estaremos desarrollando, por decirlo así, el objetivo general, ¿verdad? Porque este primer video solo hablaremos de los objetivos. Es que el video oyente escuche bien, conozca y aprenda los objetivos de este canal, pues serán de gran ayuda para que la humanidad, nosotros, estemos alcanzando más libertad cada momento y acercándonos cada día más a la perfección. Qué bonito lo que el Señor nos ha dejado establecido, pero que no se ha descubierto un orden completo, como le decía Pablo. A veces decía que el hombre no sabe, que no quiere conocer de Dios es natural, que el hombre que por momentos tiene conocimiento pero no hace las cosas bien es un hombre carnal, y que también el hombre que hace las cosas con respecto a Dios, lo que ordena, ese es un hombre espiritual. Pero ¿de dónde salen esas aclaraciones de Pablo? Aquí las estaremos descubriendo poquito a poco para que nosotros entendamos a qué se referían estos hombres, cómo podían ellos interpretar la palabra de Dios. Y es así como nosotros nos va a llegar este momento la palabra de Dios, así como la comprendió Moisés, la comprendió Josué, la comprendió Samuel, la comprendió el rey David, Salomón, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estaremos descubriendo muchas cosas en las cuales, ¿verdad?, es necesario que nosotros pongamos en juicio con la ayuda del Espíritu Santo y nos liberemos de muchas equivocaciones. Objetivo número 1: conocer principalmente la forma, el estilo literario, cómo están escritas las Sagradas Escrituras y el plan divino de Dios. Ese que está escrita en un único orden, en secuencia del 1 al 9, al menos en los primeros 9 libros de las Sagradas Escrituras, y así también reconocer que el mensaje es para toda la humanidad. Ya les mencioné que al menos los primeros 9 libros de las Santas Escrituras está bien remarcado el estilo literario, pero que hasta este momento no se había descubierto. Y tenemos que reconocer que al estar incluidos los números en el mensaje de Dios, no hay escapatoria para toda la humanidad. Toda aquella persona que se considera profesional, que tiene contacto con los números, ¿verdad?, ahí le estará llegando el mensaje, porque hoy sí, al incluir los números, no hay escapatoria para que la persona se mantenga escéptico. Si sabemos que muchos científicos le han dado su puesto a nuestro Señor en la intervención de la naturaleza, ¿y por qué no nosotros? Si las cosas fueron hechas de fórmulas, todo lo que existe alrededor de nosotros lleva números, ¿verdad? Pero es la conciencia en la cual estamos dormidos, y es ahí donde el texto está acompañado por un número, y aquí vamos a ver de qué se trata todo eso. Entonces les decía que el mensaje es para toda la humanidad, ya que al descubrir que los números puros forman parte de las Escrituras, tienen el mensaje del plan divino de Dios. Objetivo número 2: conocer y aprender la forma y el uso de los números puros matemáticamente,
con respecto al libro, al capítulo y el texto que representan. Esto es, como les decía, en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a tocar unos temas bien delicados para la humanidad, pero que es necesario nosotros como cristianos que sepamos que el Señor es bien inclusivo en las situaciones del ser humano, con el ser humano, y es necesario que nosotros aprendamos a incluir las cosas que Él ordena que las hagamos. Es de suma importancia conocer el significado de la forma de los números, pero saber de qué se está hablando en cada libro, en cada capítulo y en cada texto. Descubrir que al aprender a leer así las Sagradas Escrituras ayudará al creyente a pensar de muchas formas a la vez. La Escritura está de una manera estructurada para que el ser humano, el creyente, al tener contacto con las Escrituras, tenga la capacidad de tener sino muchas alternativas a las situaciones que se le van presentando en la vida. Porque así es como Dios ha hecho en cada uno de nosotros, pero lo sabemos inconscientemente. Hoy sí lo vamos a saber de manera consciente para que seamos de mejores personas. Y también saber que esto, como les decía, es un tema muy peligroso, puede ser muy, ¿verdad?, delicado, ya que los judíos y otros grupos reconocen, ¿verdad?, que la Torá es la base de la fe, de su fe, y así lo creen muchos cristianos, ¿verdad?, que solo son 5 libros, pero vamos a descubrir que no es así. Es muy delicado este tema, no es así, ya que en el desarrollo de la voluntad de la soberanía de Dios hay un plan que está estructurado del 1 al 9, y si nosotros cuando vayamos descubriendo vamos a ver de que los primeros 5 de la Torah solo nos llevan hasta el número 5, y que para llegar al 9 faltan otros 4 pasos, otros 4 números, otros 4 libros, otros 4 niveles que tenemos que alcanzar. Entonces, vale decir que no serían estos 5 libros la base de la fe. El tiempo que tenemos que descubrir, que despertar, y ese es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. También tenemos que aceptar y comenzar desde ya de que los nombres que se le pusieron a los libros de una forma o de origen griego tienen que ser cambiados ya. Que no es posible que esos nombres no nos llevan a nada. La conciencia del hombre ha estado dormida. ¿Por qué? Porque Génesis para saber qué quiere decir Génesis, tenemos que hacer una traducción de a dónde viene, qué quiere decir, cuando automáticamente su verdadero nombre es Orígenes. Entonces, la manera intuitiva del ser humano, esa palabra Orígenes de un solo llega al conocimiento y al corazón y el hombre ya está. Pero si usted dice Génesis, ¿qué es eso? Y comienza a darle vuelta a la cosa. Así igual los otros nombres como Éxodo, ¿qué es eso de salida? ¿Y qué? No, el verdadero nombre de ese libro estos son los nombres de los hombres. Ese es el fundamento por el cual fue escrito y se refiere a todo lo material que rodea al ser humano, ¿verdad?, incluyendo al mismo ser humano. Él lleva su orden, igual que el libro tercero, que se llama Levítico, pero este es el más principal de todo, que este tercer libro se llama El llamamiento de Dios, y le han puesto Levítico. Entonces veamos la intervención de las personas erróneas, llevando la conciencia del ser humano equivocadamente. Cuando él está diciendo el llamamiento de Dios es el tercer paso, así tiene que ser.
Y el número 4 que se llama números, equivocadamente, pero el número 4 es en el desierto. Es ahí donde suceden muchas cosas después del llamamiento de Dios. El hombre es llevado a prueba, es llevado en el desierto, donde solo Dios le habla al ser humano y él comienza a dictar la orden de lo que se tiene que hacer. Y el paso número 5, el libro número 5, muchas veces equivocadamente decimos que es una copia, dicen, de la ley de Deuteronomio. No es así. No es así, hermano, amigo, oyente, video oyente que estás viendo este video. Dale like para que te lleguen notificaciones de este conocimiento, no para que yo pueda ganar dinero, sino que para que el conocimiento llegue y tú seas un multiplicador de este mensaje, porque Deuteronomio se llama estas son las palabras que dijo Dios. Estas son las palabras que dijo Dios, estas son las que se cumplieron. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Vale decir que el hombre, el Dios Todopoderoso, se santifica más cuando cumple las cosas. Y es allí donde estamos equivocados. Como les decía, la Torah es la base de la fe, pero de ahí siguen otros 6 libros. Y es necesario que nosotros cambiemos esos nombres y desde ya cambiemos también las versiones de las Biblias. Más adelante lo vamos a tocar. Objetivo número 3, ayudar a la humanidad, ¿verdad?, a clasificar los textos diversos encontrados que se duda si formarían parte del canon bíblico o no. Los rollos del Mar Muerto, como los libros de los sumerios, los libros apócrifos de Enoch, ¿verdad?, que es otro punto muy delicado, ya que al estar descubriendo de qué manera está, de esta forma está escrita la Biblia, el Señor nos está dando más conocimiento para poder clasificar nosotros qué libros pueden formar parte del canon bíblico. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que se asemejan a la estructura que la Biblia está escrita, ¿verdad? Y es allí donde es necesario que se pueda motivar a hacer un cambio del canon bíblico, porque en aquel tiempo se establecieron las reglas para el canon bíblico, pero cuando lo descubramos vamos a ver que esas normas fueron muy superficiales a lo que estaremos descubriendo en este canal de bendición, ya que tiene mucho tiempo que se hizo y en ese tiempo la conciencia de estas personas, de estos sabios, de estos líderes, tal vez fueron fanáticos, tal vez fueron muy religiosos, su conciencia estaba dormida. Y así también comenzaron a dormir a mucha gente. También tenemos el objetivo número 4, en el cual nos dice que tenemos que demostrar que la Santa Biblia es el único libro dado por Dios y que es perfecta en comparación a los supuestos sagrados libros de las demás religiones. Allí es donde se antepone la palabra de Dios frente a los libros sagrados de las demás religiones, porque la Biblia está estructurada de una manera en la cual hay una estructura de lo creado, de lo material, de lo redimido por Dios y el camino que debe seguir. Hay una estructura, mientras que en los demás libros no lo podemos percibir de esta forma. Solo hay ideas, solo hay luces, puntos de esos líderes, de esos iluminados que dejaron esos libros sagrados. ¿Verdad? Es así. Y tenemos que decir que la palabra, la Santa Biblia, es el único libro dado por Dios. Hay grandes religiones como el budismo, el judaísmo, que también son, la Torá es la base de estas
sagrados libros, el catolicismo, el libro de los mormones, el libro de la luz del mundo, de los testigos de Jehová, de la fe en Jesús, el Corán de los musulmanes, ¿verdad? Vamos a ver y a compararlos para saber de que la Biblia, a través de nuestro Señor Jesucristo, es perfecta ante los demás libros de las otras religiones. Y tenemos el objetivo número 5, que al conocer el estilo literario de la Biblia, las personas llegan a tener un solo pensamiento y un solo sentimiento. Evitar a toda costa el estudio teológico en base a materias griegas de la Sagrada Escritura, ya no, es porque estas materias nos tienen más adormitados. Algo que fue hecho con costumbres del Medio Oriente, todo lo que es Asiria, Irak, Israel, ¿verdad? Todas esas costumbres del Medio Oriente fue creada la palabra de Dios con iluminación del Todopoderoso. Y nos metimos a estudiar la palabra de Dios con materias griegas. Nada que ver. Entonces tenemos que conocer el árbol de la vida para que nosotros tengamos ese conocimiento y podamos crecer de manera espiritual. También que todo es encaminado a crecer en amor, ya que el amor no tiene variación. Bien que hay diferentes clases de amor, pero en realidad el amor de Dios lo tenemos que conocer y desarrollar todos los que nos sometamos a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Y también tenemos que conocer la prioridad, la cual es comenzar a leer la Biblia hebrea, la cual está estructurada de una manera del 1 al 9, como en los antepasados, y esa es la razón en la cual nosotros desde este lado del Atlántico tenemos que comenzar ya a cambiar esas versiones que fueron creadas desde España para acá, que más nos alejaron del conocimiento de Dios. Objetivo número 6, conocer verdaderamente los conceptos que comprende la salvación y liberarse de toda equivocación. Hay muchas congregaciones y Biblias de estudio, libros de comentarios que no saben sinceramente cuándo se da la salvación. Hay un libro bien importante, un libro blanco, bien grueso, no quiero decir su nombre, pero cuando yo investigué qué es la salvación, me llevaba a otros 11 conceptos, pero no me decía en sí qué es la salvación. Y aquí sí está estructurada la salvación y cómo se puede alcanzar. La asistencia a las congregaciones, a la iglesia en sí, no es causa de salvación como muchas religiones o congregaciones lo manejan. Es parte de y no lo es todo. Lo vamos a ir viendo también. Nos falta más conocimiento, así como muchos otros dogmas que han sido puestos, otras cargas que han sido puestas en el ser humano, y que los dogmas de las religiones y las denominaciones afectan mucho al ser humano, nos mantienen anclados. El objetivo número 7, conocer el árbol de la vida con sus diferentes niveles para una mejor práctica de crecimiento espiritual hasta alcanzar la perfección. Su orden, que está repetidamente del 1 al 9, que va de abajo a arriba, y lo alcanzable por el ser humano. Hay un nivel que es alcanzable para el ser humano, de allí le toca a nuestro Dios Todopoderoso hacer lo demás, y las prioridades que se deben de hacer para mantenerse en ese nivel. Objetivo número 8, la cual es conocer los verdaderos números puros, su forma, su significado, y liberarse de todo tabú enseñado por mucho tiempo, y eliminarnos de nuestra mente muchas mentiras con respecto a los números. Por mucho tiempo yo he creído que el número 6 es de la maldad, y así mucha gente.
Pero aquí vamos a descubrir que el número 6 no es de la maldad. Hay un número que sí está bien remarcado y no tiene nada que ver con el número 6. Lo vamos a conocer aquí, gracias a Dios. Él ha querido que lo sepamos y que despertemos, que estemos atentos. Así como veremos los textos y los números pares que también afectan al ser humano, lo estaremos viendo. También veremos que el número 7 no es el número perfecto de Dios que muchos también nos han metido. Sí tiene su función, pero no es el número perfecto de Dios. Tiene su función y lo estaremos viendo porque hasta aquí, en este momento, hasta los que Dios reprenda esos altares del enemigo, ¿verdad? Que usan también el número 7 para hacer el mal. Y ellos han estado equivocados, igual que el ser humano que está sometido a Dios. Y descubriremos cuál es el verdadero número perfecto que nos lleva al camino de Dios. Vamos a conocer el verdadero número de la perfección. Y el objetivo número 9, así es alcanzar una vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios para vivir lo mejor que se pueda en este mundo material y esperar la vida perfecta en la eternidad. Este es el objetivo número 9. Hay muchos otros objetivos que no se mencionan directamente, pero no por eso no dejan de ser importantes, como los anacronismos, que nadie ha descubierto que por qué están ahí, pero hoy sí los vamos a ver, que es necesario que estén ahí porque tienen su función en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Estaremos viendo en este canal de bendición y nos llegará ese conocimiento. No te pierdas las notificaciones, no te pierdas los nuevos videos que estarán llegando para que seamos libres y lleguemos a una perfección en estos días de tribulación, en estos días de angustia. Soy Amaldi Ramírez y este es tu canal de bendición, los 9 pasos del hombre para ser perfecto. Bendiciones.